Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre choque hemorrágico. Me planteé como objetivos de la charla el día de hoy reconocer oportunamente los signos clínicos de choque en pacientes traumatizados, correlacionarlos con el grado de pérdida sanguínea, identificando los principios básicos de manejo inicial del choque en el contexto ortopédico, sabiendo los principios básicos del control de la hemorragia y la reposición del volumen. Quiero empezar la charla definiendo choque. Es una anormalidad del sistema circulatorio, el cual me produce una perfusión inadecuada de los órganos. Por consiguiente, se va a reflejar en una oxigenación deficiente, lo cual me va a llevar a un metabolismo anaeróbico, como se mencionará ahorita más adelante. Un poco de epidemiología. Se menciona que las lesiones traumáticas, de cada lesión traumática, una de cada 10 va a presentar un grado de choque hemorrágico. La hemorragia postraumática es la principal causa de mortalidad prevenible en los pacientes traumatizados, representando hasta un 50% de la mortalidad. Esta mortalidad es influida por muchos factores, por la naturaleza, el tipo del trauma, los factores del ambiente y los propios factores del paciente como respuesta fisiológica al trauma. En cuanto a la etiología, refiriéndome un poco hacia la etiología relacionada con ortopedia, la etiología del choque hemorrágico se puede dar por fracturas abiertas, politraumatismo, lesiones vasculares, fracturas pélvicas, fracturas de huesos largos o amputaciones traumáticas. En el choque es importante dos puntos, o es lo más relevante. Primero es identificar el choque y lo segundo es identificar la causa del choque para poder pues influir o intervenir en esa causa de mortalidad que representa el 50%. Antes de pues entrar en el tema de cómo identificar el choque, mencionar rápidamente algo de la fisiología básica. Recordar que el gasto cardíaco está influenciado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, el cual a su vez se influencia por la precarga, que es la cantidad de sangre que ingresa al ventrículo, la contractilidad miocárdica, que es la fuerza con la que el corazón se contrae a grandes rasgos, y la poscarga, que es la resistencia vascular periférica que ofrecen las arterias a- al flujo de sangre que sale después de cada bombeo del corazón. Esto es importante pues tenerlo en cuenta porque en base a esto pues vamos a ver cómo las alteraciones que se dan de acuerdo al choque y cómo pues se va influenciando toda la fisiopatología. Entonces, inicialmente la fisiopatología del choque hemorrágico se da porque pues hay una pérdida de volumen. Esa pérdida de volumen se va a ver reflejada a nivel pues corporal como una vasoconstricción periférica, lo cual, pues, o sea, el objetivo de esta vasoconstricción es centrar el flujo en riñón, corazón y cerebro, que son pues los órganos vitales. Vamos a tener una taquicardia también como respuesta principal y una liberación de catecolaminas endógenas, lo cual me aumenta la resistencia vascular periférica, lo cual me va a aumentar la poscarga y a su vez pues me va a mantener ese gasto cardíaco y la presión diastólica que es la respuesta fisiológica del cuerpo ante una pérdida sanguínea. Sin embargo, pues como mencioné anteriormente, el choque es un estado en el cual pues hay un déficit de oxígeno, va a haber un metabolismo anaeróbico, cuya consecuencia es que se va a generar una producción de un ácido láctico que me va a llevar a una acidosis metabólica, produciéndome el daño celular. Y si el shock persiste, no intervenimos, no pues hacemos las intervenciones adecuadas, vamos a terminar en un fallo orgánico múltiple y posterior mortalidad del paciente. Entonces hay que tener en cuenta un mensaje, y es que nosotros debemos recuperar el gasto cardíaco, recuperar la volemia, pero lo más importante es identificar el choque, identificar qué me está causando el choque y detener esa hemorragia. Si no detengo la fuente de hemorragia, no voy a poder pues como reponer unas pérdidas sanguíneas y no voy a poder intervenir en este factor. Hay un concepto asociado al choque hemorrágico, que es la coagulopatía del trauma asociado al choque. Esto pues es una coagulopatía que se da secundaria, que tenemos un trauma, hay una hemorragia, el cual me va a llevar al choque hemorrágico. Todo esto me va a llevar al proceso de acidosis. Por una resucitación inadecuada podemos hacer hemodilución, hipotermia, todo el proceso de la cascada inflamatoria.
va a llevar hasta coagulopatía del trauma, que es una etiología también pues muy relevante relacionada al choque hemorrágico, que pues también debemos tener precaución en el momento de hacer la reanimación y la resucitación del paciente. Entonces, pues como mencioné anteriormente, una de las cosas más importantes es identificar el choque, saber que pues tenemos un paciente que va a estar en choque. Uno de los principales eh, signos vitales que se altera es la frecuencia cardíaca. Vamos a ver una taquicardia y una vasoconstricción cutánea periférica, como mencioné anteriormente. Hay que tener pues en cuenta que la taquicardia va de acuerdo al grupo etario del paciente y hay que tener mucha precaución en el adulto mayor, el cual no tiene una liberación de catecolaminas como el que mencioné anteriormente para producir esa respuesta fisiológica. Además, pues los adultos mayores relacionan mucho con el uso de beta bloqueadores, por lo cual pues no van a tener esta respuesta. Entonces, con este grupo etario debemos tener mucho cuidado y no puedes esperar una taquicardia, una respuesta fisiológica normal como en el resto de los pacientes para intervenir. Otro punto a tener en cuenta a la hora de identificar el choque es no fiarse de la tensión arterial, ya que nosotros vamos a ver la hipotensión, que es como se define el choque, pero hasta que haya un 30% de pérdida de la volemia. Antes de eso, como voy a mencionar más adelante, los grados de choque uno y 2 pues no vamos a tener como una hipotensión que nos pueda dar un diagnóstico clínico. Entonces, no se puede uno fiar de eso. Tenemos que tener también mucha precaución con la hemoglobina y el hematocrito porque o sea, no es proporcional de que el paciente está choqueado y se disminuye la hemoglobina inmediatamente, no, eso es una respuesta que se da después de un tiempo y termina siendo mucho más confiable el lactato y la base de exceso, los cuales sí empiezan a alterarse mucho más temprano. Debemos identificar el choque. Cuando tenemos un paciente traumatizado, podemos tener el choque hemorrágico por pérdida de volemia, pérdida sanguínea o un choque no hemorrágico. Este choque no hemorrágico, para mencionarlo rápidamente, puede ser cardiogénico, neurogénico, inclusive séptico, cuando se asocia pues fracturas abiertas, puede ser un ejemplo, se sobreinfectan y pues, el paciente me puede hacer una sepsis y un choque séptico. Entonces, pues también como tener en cuenta esos diagnósticos diferenciales, que pues no siempre trauma va a ser igual a choque hemorrágico. Es lo más frecuente, es lo más habitual, pero no es siempre la única causa de choque. Entonces, de los índices más fáciles y factibles de usar en el servicio de urgencias es el índice de choque, que nos va a ayudar a identificar el choque inclusive mucho más rápido que la taquicardia, que la hipotensión, que los demás parámetros fisiológicos mencionados. Entonces, pues en este índice de choque es tomar la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica para pues nosotros poder determinar si el paciente está en un choque o no. La idea es que este índice de choque nos dé menor de 0,9. Si está mayor de 0,9 ya tenemos un índice de choque elevado, lo cual nos está diciendo que el paciente está en choque y debemos intervenir. Incluso hay estudios que nos refieren que este índice de choque nos sirve para nosotros ir preparando la necesidad de una transfusión, inclusive una transfusión masiva. Y pues tener en cuenta que este índice de choque se altera inclusive, o sea, por pérdidas pequeñas de sangre, entonces pues por eso empieza a ser muy confiable para hacer el diagnóstico. Después de nosotros haber identificado que el paciente tiene un choque, debemos saber cuál es la causa de la hemorragia, pues para intervenir en ella. Pues se menciona que uno debe hacer radiografías de tórax, de pelvis, de huesos largos y el ecofaz. ¿Qué son las principales causas de hemorragia en los pacientes? El choque hemorrágico, pues como ya lo he mencionado, es una pérdida aguda del volumen sanguíneo. La volemia, un dato para tener en cuenta, representa el 7% del peso en el adulto y en el niño es de 70 a 80 mililitros por kilogramo de niños. Estos datos son importantes tenerlos en cuenta, saber aproximadamente cuánto es la volemia del paciente, ya que pues vamos a tener algunas etiologías, como lo mencioné anteriormente, fracturas de huesos largos, de pelvis, que nos van a generar un sangrado importante que debemos saber pues si ese sangrado sí me representa una alteración o un grado de choque en el cual yo tenga que intervenir. En cuanto a la clasificación del choque hemorrágico, esta es la clasificación que la TLS pues ha brindado, que es pues mirar de acuerdo a los diferentes parámetros fisiológicos y determinar en qué grado está el paciente, grado uno, grado 2, grado 3, grado 4. Eso cuando ellos lo propusieron en aras de saber si iba a ser una reanimación hídrica o con transfusión. Sin embargo, pues ya sabemos que actualmente la reanimación hídrica pues ya está, sí, o sea, ya no es lo que se usa ni lo indicado porque aumenta la mortalidad, aumenta la coagulopatía asociada al trauma. Entonces, pues lo ideal es hacer la reanimación
con transfusiones. Pero entonces, para tenerlo en cuenta, lo que había mencionado anteriormente, la tensión arterial se va a alterar cuando uno tiene más de 30% de pérdida sanguínea. Cuando ya tenemos un paciente con grado 4 es un grado severo que vamos a necesitar una transfusión masiva. En el grado uno no vamos a tener alteraciones de los parámetros fisiológicos y como se ve en la tabla, en la base exceso es lo primero que vamos a ver nosotros alterado. Por eso pues deberíamos basarnos en estos exámenes principalmente sobre los hemoglobina y hematocrito porque estos se alteran pues mucho más rápido. Sin embargo, pues en la literatura se reportan otras formas de clasificar este choque hemorrágico porque pues dicen que esa clasificación de la TLS es poco práctica. Son muchos parámetros los que se usan, es poco práctico uno llegar, estar frente al paciente inestable y ponerse como pues como a calcular, sí, o pues tener de memoria todos esos parámetros y nosotros clasificarlo de acuerdo a esos grados. Entonces, hay una clasificación que se describe en la literatura que nos dice que pues, van a ser cinco estadios y pues todo va a depender de una respuesta a una prueba de líquidos cristaloides pequeños. Sí, pues ya no se recomienda la reanimación con cristaloides, sin embargo, pues en esta clasificación nos dice pues, que apliquemos un bolo pequeño de cristaloides, miremos la respuesta inmediata al paciente, si responde o no responde, lo vamos a clasificar y pues que va a ser un poco más, clínicamente un poco más fácil clasificarlo y saber si debo transfundir al paciente o pues puedo vigilarlo. Hay otra clasificación que se menciona en la literatura muy asociada al politraumatismo, que es la clasificación de Hannover, que fue escrita por Pape. Esta clasificación, pues aparte de mirar pues todo lo del choque hemorrágico, también nos mira la parte del politrauma que nos va también a estadificar el paciente en cuatro estados, desde estable, borderline, inestable o in extremis. Sin embargo, como mencioné anteriormente, enfocándonos en el choque hemorrágico, pues también se describe que es una clasificación poco práctica porque son muchos parámetros, muchos exámenes, muchas cosas que pues digamos en nuestro medio no están a la disponibilidad o tan rápidos para nosotros basarnos en esto y clasificar al paciente y tomar decisiones. Podríamos pasar horas esperando resultados para poder tomar una decisión. Entonces, pues estas clasificaciones son importantes conocerlas, tenerlas en cuenta, pero pues basarse principalmente en identificar el choque con otros métodos como el índice de choque, más que irnos a clasificar al paciente y hasta que no estén los exámenes no poder intervenir. Como mencioné anteriormente, pues, ¿por qué es importante conocer la volemia de cada o una volemia estimada de la persona? Porque tenemos patologías que, como digamos, fracturas de tibia o húmero pueden sangrarnos hasta 750 cc. Las fracturas de fémur cerradas pueden sangrar hasta 1500 cc. Las fracturas de pelvis se describe que una pelvis cerrada puede sangrarnos entre 1500 cc aproximadamente. Sin embargo, si tenemos una lesión con una pelvis inestable o una pelvis en libro abierto, esa pérdida sanguínea puede ser inclusive el doble o más, lo cual pues ya me va a generar un choque hemorrágico grado 4 y vamos a necesitar una transfusión masiva. Entonces son datos que hay que tener en cuenta para nosotros poder intervenir en estos aspectos. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes obesos y adultos mayores, ya que pues presentan terceros espacios y uno muchas veces se centra solo en los huesos largos, la pelvis toracoabdominal y pues olvida como los tejidos blandos donde se puede hacer un tercer espacio, una lesión de Morel-Lavallée que puede pues generarme también una pérdida sanguínea y hay que tener cuidado en estas poblaciones. El edema tisular, a pesar de que no es un sangrado, también me puede generar o simular un choque hemorrágico. Eh, Esta diapositiva que traigo es en base a la ATLS, el ABCDE que nos presenta el ATLS para valorar un paciente. En este caso, en el choque hemorrágico, nos centramos en la C, que es la parte de la circulación, donde pues ellos nos dicen, hay tres cosas rápidas con las cuales usted puede valorar el estado del paciente. Mire el estado de conciencia, los pulsos y la palidez. Con eso tenemos como un aspecto general del paciente. Siempre hay que mandar a tomar dos accesos venosos periféricos o un catéter venoso central, tomar grupo sanguíneo, beta-HCG en mujeres en edad fértil, pruebas cruzadas para transfusión, gases arteriales, lactatos y el ácido tranexámico. Eh, las pruebas cruzadas es más en los pacientes que nos llegan en un choque hemorrágico leve
o un paciente que nos llegue inestable, que estamos vigilando, que tiene fractura de hueso largo, que me puede, como dije anteriormente, llegar a sangrar 1500, entonces pues nos da como ese tiempo de hacer las pruebas cruzadas, esperarlas y pues hacerle una transfusión al paciente de acuerdo a estas pruebas. Sin embargo, si me llega un paciente inestable, grado 4, grado 3, pues debemos empezar la transfusión sin hacer estas pruebas en aras del beneficio del paciente. Otra parte que pues del ABCD que hay que tener en cuenta en estos pacientes con choque hemorrágico es el E. Hay que evitar la hipotermia. La hipotermia me va a generar o me va a empeorar ese choque hemorrágico con la coagulopatía asociada al trauma. Entonces siempre tenemos que retirar las prendas de vestir, poner ropa seca, en la medida de lo posible mantas térmicas, los líquidos o las sangres las transfusiones sanguíneas que se realicen deben ser con líquidos tibios. Se recomienda poner sondas vesicales, nasogástricas de ser necesario y hacer la monitorización continua con estos pacientes que estamos sospechando un choque hemorrágico. Siempre pues se habla de tratar de hacer la prevención, tratar de hacer una prevención en una patología, digamos en este caso el choque hemorrágico es muy difícil uno decir, no, pues voy a prevenir el choque hemorrágico como tal, sin embargo en la literatura describen cosas como, pues el choque hemorrágico, la principal causa es el trauma, entonces prevengamos el trauma. Hay medidas que se han descrito para disminuir el trauma y a su vez disminuir el choque hemorrágico, como son el uso del cinturón de seguridad, las políticas que se dan en diferentes lugares del mundo contra las altas velocidades, de conducir bajo efectos del alcohol, las tecnologías actuales de los vehículos y ya pues hablando un poco más específico, el uso de fronda pélvica en el sitio de trauma pues ha demostrado una prevención en el aumento o en el avance de ese choque hemorrágico y la pérdida sanguínea. Por lo que mencionaba anteriormente, si cerramos nosotros el anillo pélvico, vamos a disminuir el riesgo de que haya un sangrado mayor, una inestabilidad del paciente y disminuimos o impactamos en la mortalidad. Aquí pues la ATLS nos muestra como lo que yo mencionaba anteriormente, de hacer una reanimación con líquidos y mirar la respuesta. Nos dicen que pues debe ser un volumen pequeño de o sea, o un bolo inicial y ya no es empezar a pasarle bolos al paciente llegando a la hemoglobina y a la coagulopatía, sino pasar un bolo de líquidos en niños de 20 cc sobre kilogramo, en adultos de 1000 cc o hasta 1000 cc, en la medida de lo posible de 500 cc, para mirar cómo es la respuesta a ese paso de líquidos inicial y mirar si debemos transfundirlo. Es una forma de, pues, también ayudarme a saber si el paciente necesita una transfusión temprana. Hay que tener en cuenta ya a la hora de reanimar al paciente, cuando ya nosotros sabemos, bueno, el paciente estoy sospechando un choque hemorrágico, está inestable, necesito pues iniciar la reanimación. Hay que tener en cuenta unos conceptos y es se habla de una hipotensión permisiva. Nosotros podemos o debemos tener en cuenta tener una presión sistólica alrededor de 90 miligramos en aras de no empeorar el sangrado hasta que no se haya identificado e intervenido en ese sangrado. Porque pues nosotros no conocemos cuál es la causa, llenamos o pues aumentamos de líquidos al paciente, una hipertensión refleja o un aumento de la tensión refleja sin llegar a ser hipertensión y vamos a aumentar el sangrado, pérdida de los coágulos que se han generado. Entonces siempre hay que tener en cuenta tener esta hipotensión permisiva, a menos de que el paciente tenga un trauma craneoencefálico con un Glasgow menor de 8, porque ahí ya pues tenemos que pensar en el cerebro y tenemos que mejorar la perfusión cerebral. Por lo cual, en ese caso, sí debemos aumentar la presión arterial sistólica. Hay un examen que es la tromboelastografía, que pues es el examen que más se describe que nos puede ayudar a estimar la necesidad de una transfusión temprana. Sin embargo, pues en nuestro medio, a pesar de que está disponible, no es como un examen que esté inmediatamente ahí en la cabecera del paciente. Ya pues debemos tener en cuenta también lo que mencioné anteriormente. Las guías NICE también apoyan estas conductas de una hipotensión permisiva, que pues va a ser mucho mejor que tener un paciente normotenso, va a causar o va a disminuir el riesgo de que ese choque hemorrágico nos aumente. Yo mencionaba algo durante la charla que es la transfusión masiva. Cuando tenemos un paciente grado 3 grado 4 inestable, que no nos responde a las reanimaciones iniciales, tenemos que hacer una transfusión masiva. Esta transfusión masiva, pues hay múltiples definiciones de qué es una transfusión masiva, pero en general, pues son un paciente que requiera
10 unidades en 24 horas o el 50% de su volemia en una hora. Y es una forma pues de definir esta transfusión masiva. Siempre hay que tener en cuenta que pues la transfusión debe ser uno a uno a uno, plasma fresco, plaquetas y glóbulos rojos, es lo que se recomienda actualmente. Hay estudios que han descrito que pues esta transfusión puede ser dos de glóbulos rojos, una de plaquetas y una de plasma fresco, sin embargo no ha demostrado pues que haya una eh, mejoría significativa con el esquema 1-1-1. Hay otros países en los cuales han implementado protocolos en los cuales pasan la sangre total filtrada. Sin embargo, pues son filtros que no están disponibles en nuestro medio o pues no en nuestro entorno. Entonces, pues lo ideal sería hacer esas transfusiones 1-1-1 y no solo de glóbulos rojos, porque solo transfundir glóbulos rojos también nos va a llevar a la coagulopatía asociada al trauma que mencioné anteriormente. Siempre hay que pues incluir el plasma y las plaquetas. Siempre hay que tener en cuenta con esta transfusión masiva que podemos generar una hipotermia, empeorando la coagulopatía asociada al trauma. Entonces hay que tenerlo en cuenta que pues estos líquidos o esta sangre debe pasarse tibia, que es lo ideal. Acá pues quiero hacer énfasis en el ácido tranexámico. Hay varios estudios o protocolos. Por ejemplo, el Golden Our Box es un protocolo en Noruega en el cual pues a los pacientes en el sitio de trauma se les aplica ácido tranexámico, 2 unidades de glóbulos rojos y plasma fresco en aras de prevenir el avance del choque hemorrágico. Sin embargo, pues esto es un protocolo que está pues implementado en Noruega, sin embargo en otros estudios no ha demostrado que haya un impacto significativo, a diferencia como si hay el uso de solo el ácido tranexámico. Estudios como el CRASH-2 nos dicen que el ácido tranexámico me va a disminuir la mortalidad y me va a disminuir el requerimiento de la transfusión. Es muy importante iniciarlo, preferiblemente en la primera hora desde el inicio del trauma, pero pues se puede aplicar en las 3 primeras horas. La idea es aplicar 1 gramo en bolo en esas horas y después 1 gramo siguiente en las siguientes 8 horas en infusión. Ese es el esquema que nos recomiendan. Sin embargo, este estudio CRASH-2 o el protocolo propuesto en Noruega son estudios que pues están generados en trauma en general y no pues digamos enfocados solo a la ortopedia, solo en pacientes politraumatizados con choque hemorrágico en los cuales necesitamos disminuir el requerimiento de transfusión y mortalidad, por lo cual pues es muy importante en el ingreso del paciente aplicar o manejarlos con el ácido tranexámico. También basándome un poco en las guías NICE, ellos también recomiendan el uso de este ácido tranexámico, nos dicen que no debe ser superior a las 3 horas el inicio de esta terapia. También pues adicionalmente, bueno, ellos nos refieren que debemos, que esto pues nos disminuye el riesgo de transfusión y de coagulopatía. Yo quise pues buscar como algo en la literatura más enfocado del ácido tranexámico, pues que tuviera evidencia directamente con el trauma ortopédico. Encontré este artículo en el cual nos dice que pues estudiando pues o comparando el ácido tranexámico en cirugías ortopédicas o de trauma ortopédica también disminuye la necesidad de transfusiones y la mortalidad por choque hemorrágico. Entonces ya pues con esto pues también sabemos que también enfocado pues a nuestro medio en ortopedia también pues el ácido tranexámico tiene evidencia directa o con estas disminuciones de transfusión y mortalidad. Eh, Debemos tener en cuenta que pues nosotros hacemos la reanimación de un paciente en ortopedia para definir si tenemos que pasar un paciente a una cirugía de damage control. En este caso, si yo hago una transfusión, el paciente no me responde, pues debo realizar el paso del paciente al damage control en aras a disminuir ese sangrado o frenar esa causa de sangrado que identifiqué desde la parte de nosotros, una fractura pélvica, una fractura de huesos largos, una amputación traumática. Entonces, pues ya identificado el paciente, yo debo tener criterios en cuenta para saber si lo paso o no lo paso, además de identificar el choque. Eh, Teniendo en cuenta esto, hay unos artículos de la revista Injury que pues nos hablan de que el choque hemorrágico enfocado pues a la ortopedia, el choque hemorrágico puede presentar una mortalidad hasta del 10%, que hay un subdiagnóstico muy grande en el choque hemorrágico, como mencionaba anteriormente, grupos etarios de adultos mayores,
en los cuales pues se olvidan terceros espacios, en los cuales esperamos que haya una taquicardia o una hipotensión refleja para poder intervenir. También estos protocolos hacen énfasis en el uso del ácido tranexámico, nos mencionan los estudios CRAS-2 mencionados anteriormente, el estudio MATER es como un estudio similar al CRAS-2, pero en un ambiente militar. Ellos en estos artículos que revisé, que se proyectan en la pantalla, ellos refieren que se debe hacer uso de fronda pélvica en el ambiente prehospitalario, se debería hacer eh, a todos los pacientes, independiente de si se tiene o no tiene fractura pélvica, porque no está el personal adecuado que nos haga el diagnóstico de si hay, sí, pues son en el ambiente prehospitalario, pues son paramédicos, entonces debería ponerse la fronda pélvica. Ya en un ambiente en urgencias, ellos recomiendan, bueno, identificar la fractura pélvica, si es una fractura inestable, si es una fractura en libro abierto, si se va a beneficiar de la fronda pélvica. En estos artículos también nos recomienda que en caso de un cizallamiento vertical con inestabilidad, la tracción esquelética es una buena maniobra para reducir y fijar la pelvis. Eh, en cuanto a el manejo del sangrado, yo quería traer a colación este protocolo, que es el protocolo de Stop Blending, salió del consenso de Hartford. Esto es un protocolo que salió, que nació en Estados Unidos en aras de entrenar a la población en frenar un sangrado. Pues nace basado pues en todos los protocolos y tácticas militares en los cuales le dicen pues a las personas o quieren darles el mensaje de entender que si hay un sangrado pues traten de frenarlo para evitar el aumento del choque y la mortalidad. Y acá pues hay algo que fue lo que me llamó la atención, que es el uso de torniquete prehospitalario. En el uso de torniquete prehospitalario, como dice en esta maniobra, pues lo que se recomienda es que ese torniquete sea aplicado por máximo o sea, lo ideal es una hora máximo, pero pues se puede llevar hasta 2 horas, que ese torniquete pues tiene unas presiones, unos milímetros de mercurio recomendados, que en términos generales es 250 milímetros de mercurio para miembro superior y 300 milímetros de mercurio para miembro inferior. Sin embargo, hay otras medidas que nos dicen pues que es muy alto, entonces que solo cojamos la presión sistólica y sumemos 100 milímetros de mercurio y usemos esa presión para el torniquete. Sin embargo, pues esto torniquete tiene mucha discusión en la literatura porque pues también se reporta que después de una hora de usar el torniquete ya hay necrosis muscular, que al soltar el torniquete vamos a tener una cascada inflamatoria que va a empeorar y va a empeorar el estado de choque del paciente. Entonces, hay que tener también en cuenta esto del torniquete, más en nuestro medio que pues suelen llegar frecuentemente pacientes con mucho más de 2 horas de torniquete porque vienen remitidos desde un ambiente militar, vienen remitidos desde zonas del sur del país que llevan muchas horas con ese torniquete y pues ya cuando la extremidad llega pues a nosotros ya tienen una lesión importante o un daño importante, pues lo cual se apoya en la literatura. Otra etiología que pues nos incumbe mucho a nosotros es, pues como lo he mencionado, las fracturas pélvicas. Entonces hay muchos estudios que nos mencionan cuál es la mejor forma de nosotros parar ese sangrado pélvico en cuanto a un damage control y pues comparan muchas estrategias como lo son el empaquetamiento pélvico, la angioembolización selectiva y no selectiva, el uso del REOA. Entonces son estrategias que pues nos dicen debemos parar el sangrado. Sin embargo, esto es algo como secundario. Lo primero que nosotros debemos hacer es usar la fronda pélvica. Entonces, en cuanto a eso, la hemorragia pélvica, el 80% es venosa, viene del plejo sacro y plejo preperitoneal, el 20% es arterial, desde la arteria ilíaca. También hay un sangrado óseo que puede empeorar, pues el choque hemorrágico no va a ser como el que lo va a causar. Siempre debemos tener en cuenta que asociado a las fracturas pélvicas hay asociadas otras lesiones en las cuales también se puede estar representado un sangrado y puede estar empeorando el choque y también tenemos que ponerle atención. Entonces, mencionando un poco lo anterior del empaquetamiento pélvico, la angioembolización, el uso del REOA, pues estos son estrategias que se usan asociadas a la fronda pélvica o el fijador externo pélvico, que pues nos va a ayudar a parar el sangrado. ¿Por qué? Porque como lo menciono, el 80% de la hemorragia aproximadamente
de una fractura pélvica es venosa. Entonces, si hacemos una angioembolización arterial, no siempre vamos a frenar el sangrado. El uso del ROA no está disponible en todos los hospitales, tiene que tener personal entrenado. Entonces, pues la estrategia o lo mejor se ha descrito, lo más disponible es el empaquetamiento pélvico asociado a la fronda pélvica y al uso del fijador externo. Esta es como la clasificación que más se menciona en la literatura, que es la clasificación de John Burgess en cuanto a fracturas pélvicas, para nosotros saber pues como qué trazo o qué tipo de fractura es el que me va a generar una inestabilidad y pues debo ponerle esta fronda pélvica. Entonces, como mencioné anteriormente, en las tipos de cizallamiento vertical, lo que recomienda la literatura o pues lo que yo encontré es hacer una tracción esquelética cuando sea necesario, cuando yo tengo una fractura inestable que a pesar de reducirla, pues sigue luxándose. Y ya en cuanto a las otras clasificaciones, ellos refieren que la John Burgess tipo 2, tipo 3 de la compresión anteroposterior y la tipo 3 de la compresión lateral son las que se van a beneficiar de la fronda pélvica. Entonces, pues, ¿cómo posicionar una fronda pélvica? Se recomienda que debe estar a nivel de los trocánteres mayores, que se deben rotar los miembros inferiores, se deben poner en rotación interna. Siempre debe estar en ayuda pues, del demás personal, por lo menos deben ser dos o tres personas que estén poniendo esta fronda pélvica para ponerla adecuadamente. Debe estar puesta a nivel del trocánter mayor, sin embargo, debe abarcar desde la espina ilíaca anterior superior y más o menos 15 a 20 centímetros debajo del trocánter mayor para pues, poder cerrar ese anillo pélvico adecuadamente. La literatura nos reporta que lo recomendable es poner esta fronda pélvica por 24 horas. Lo mismo traje pues también como el soporte de las 10 NICE donde nos dice que se deben poner ya sea la fronda pélvica o el fijador pélvico para disminuir estos sangrados cuando sospechamos que la causa sea a nivel pélvico. Otra causa, pues, es la fractura de huesos largos. Las fracturas de huesos largos, digamos, la que más nos va a presentar un sangrado es la fractura del fémur, pero la fractura del fémur, como mencioné anteriormente, por sí sola no me va a generar un choque hemorrágico en grado 3 o grado 4, pero sí me va a empeorar otras patologías, por lo cual debemos tener en cuenta que esta patología, que asociada a otras patologías, me puede empeorar el choque hemorrágico y también debemos intervenir en ella. Entonces, pues hay muchas formas de nosotros estabilizar esa fractura, aparte de la fijación externa, que también lo quise traer a colación, que son las tracciones cutáneas. Sin embargo, en la literatura hay mucha discusión sobre estas tracciones cutáneas, porque pues nos dicen que sí pueden disminuir el riesgo de sangrado o la cantidad de volemia que se va a perder por esta fractura. Sin embargo, también se asocia a lesiones nerviosas o cutáneas al poner mal esta tracción. Como lo mencioné en la charla, siempre tener mucha precaución en las edades avanzadas. En un adulto mayor, una fractura pélvica va a representar 21 veces más la necesidad de transfusión, una fractura de hueso largo 12 veces más, por lo cual en estas poblaciones pues tenemos que tener mucha precaución. Los atletas van a tener mucha más tolerancia a la respuesta fisiológica, el embarazo también, de ellos, las mujeres embarazadas tienen una hipotensión fisiológica, lo cual no va a garantizar que pues una hipotensión es un signo de shock. Los medicamentos como los betabloqueadores y la hipotermia que me van a empeorar la coagulopatía. Por último, mencionar que pues esto es una etiología que se debe manejar, una patología que se debe manejar en un equipo multidisciplinario, en los cuales en lo ideal sería que el ortopedista también estuviera presente por las múltiples lesiones que mencioné, siempre pues dirigidos por el urgenciólogo, que pues debería ser el profesional encargado en dirigir estas reanimaciones. Muchas gracias.